Hola, que el Señor les bendiga en este día. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Que una vez más el Señor me ha permitido, ¿verdad? Bueno, el Señor siempre permite, lo que pasa es que nosotros, ¿verdad? Nos envolvemos más en la vida, ¿verdad? Que llevamos y nos distraemos. Y la verdad que el enemigo siempre pone tropiezo para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y así es la vida del cristiano, ¿verdad? La vida del cristiano no es fácil, pero sí tenemos una decisión de tomar si queremos dormir espiritualmente o no, ¿verdad? Pues vamos a continuar, ¿verdad? Con el estudio, leyendo, claro, ¿verdad? Leyendo todo el capítulo completo, ¿verdad? Y la vez pasada nos leímos el 15 y 16 de Mateo. Hoy vamos a leer el capítulo 17. Pero primero, ¿verdad? Como hemos explicado, ¿verdad? El hecho que estamos leyendo, la razón, perdón, que estamos leyendo los capítulos, es también señalando dónde empieza el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso es muy importante, ¿verdad? Que se fijen en los videos. He dado siempre ese versículo de Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17, ¿verdad? Para que entiendan muy bien dónde empieza el Nuevo Testamento, dónde termina el Viejo Testamento, ¿verdad? Se enseña esto para que muchos entiendan cómo dividir correctamente la palabra del Señor, ¿verdad? Dividiendo en qué aspecto, lo que es el Nuevo Testamento y lo que es el Viejo Testamento, ¿verdad? Porque hay una inmensa y exageradamente apostasía, ¿verdad? Que esto, claro, no lo vamos a poder parar, pero eso depende del que quiere, ¿verdad? El que quiere dormir espiritualmente, duerme. El que no, ¿verdad? Entonces, nos ponemos en la mano del Señor y seguimos, ¿verdad? En los caminos que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? En la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, ¿verdad? Esto significa que si estás contendiendo con la verdad, como dice, ¿verdad? Vamos a leerlo rapidito aquí, para que no digamos, ¿verdad?, que estamos inventando o sacando nuestras conclusiones, porque es que el Señor lo había revelado. Y esto está en Judas. Judas no le doy el capítulo, ¿eh? Porque ustedes saben que Judas solo es un libro, pues un libro que tiene, es solo un capítulo. Y eso lo vamos a leer versículos. Vamos a leer el versículo 3 al 4, ¿verdad? Bueno, si quieren, ¿verdad? Mejor leamos del 1 al 4. Vamos a ver cómo exhorta Judas. Imagínense que esto ya está un libro ya antes de Apocalipsis, ¿verdad? Y esto, claro, ustedes saben que el Señor es, Él es omnipotente, Él es omnisciente, ¿verdad? Entonces el Señor dando sus advertencias, ¿verdad? Porque el Señor sabe todo lo que pasa, ¿verdad? Lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces, escuchemos qué es lo que nos exhorta, ¿verdad? Escuchemos. Versículo 1 al 4 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados, ¿escucharon la palabra? Santificados, limpios. Limpios. ¿Entienden lo que significa esto? Ser santificado es el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al creer, el creyente, al creer que Jesucristo, su sacrificio que hizo es único, absoluto
Y esto limpia el alma al creer al instante. El Espíritu Santo sella al creyente por creer de corazón en la única obra perfecta de Jesucristo y nada más. No agregamos obras a la obra de Jesucristo. No hay que hacer buena obra para ir al cielo, ¿verdad? Las buenas obras no son para ir al cielo. Las buenas obras son como reconocimiento que somos hijos. Las buenas obras son como que aceptamos que somos hijos, hacemos buenas obras porque amamos al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Honrarlo a Él y no solo hacer porque Él lo hizo, sino que también Él se merece la gloria y la honra, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos procurando entrar al reino de Dios. Nosotros lo que estamos haciendo es agradeciendo al Señor, ¿verdad? Dar gracias a todo tiempo, como dice su palabra, ¿verdad? Santificados es una vez lo que sucede para toda la eternidad, ¿verdad? Eterna salvación es lo que nos ha prometido el Señor Jesucristo, ¿verdad? No fue sangre de machos cabríos, ¿verdad? O de toros, a como habla el capítulo 9 de Hebreos, ¿verdad? Sino es que la sangre santa y pura de Jesucristo, el sumo sacerdote. ¿Por qué se dice sumo sacerdote? Sumo sacerdote. Él llevó su propia sangre. No necesitaba de un sacerdote que llevara al Señor Dios, ¿verdad? Que le hubiera correspondido a Melquisedec, ¿verdad? Entonces, Jesucristo no vino, Melquisedec, vamos, que quiero ofrecer esta sangre a Dios, Padre. No. Fue Jesucristo, Él mismo subió a los cielos, dice la palabra de Dios, a ofrecer su propia sangre. Por eso se le dice, tú eres el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Que entendamos esto. Por eso la persona cuando cree en el Evangelio es sellada con el Espíritu Santo. La persona no puede perder su salvación porque la salvación no fue ganada por el hombre. La salvación no fue ofrecida al hombre por sus buenas obras. Porque todos somos pecadores. Entonces, ¿qué recompensa se merece el hombre? El infierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacía la ley al hombre? La ley lo que hace es darte a conocer que eres pecador, ¿verdad? No, todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque no podemos nosotros obrar una obra perfecta y agradable ante los ojos de Dios. Necesitamos un sacrificio de un inocente. Nosotros no podemos dar eso. Ahora, primero, esto era requerido, esto era dado a Israel, ¿verdad? Para entregar su sacrificio, cualquier pecado que cometían, había sacrificios, ¿verdad? De palominos, de cabras, ¿verdad? De corderos, de toros, ¿verdad? Y eran conforme a los pecados que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, cada pecado tenía que ser, ¿verdad? Se ofrecía la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Señor, ¿verdad? Él no estaba complacido porque estos sacrificios no podían borrar los pecados. Cubrían el pecado, pero no los borraba. Entonces, ¿qué debía de suceder? Pues el Señor, ¿verdad? Enviando a su Hijo amado Jesucristo, ¿verdad? Dios manifestado en la carne. Entonces, lo que hizo el Señor es un acto de amor. ¿Por qué? Porque sabiendo que nosotros no podíamos salvarnos por nuestra propia cuenta, Él pagó la cuenta por nosotros. Y solo por creer que Él lo hizo, eso es lo que nos salva. Justificado solo por la fe. ¿Ya?
Entonces leamos el versículo 1 al 4. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios el Padre y preservados en Jesucristo. Estamos preservados porque estamos santificados por medio de la sangre de Jesucristo. Es el alma que el Señor Jesucristo ha limpiado, ¿verdad? Esto muchos no lo entienden. 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3 y 4, aquí está. Lo que nosotros debemos de contender, los que debemos de amar y preservar la sana doctrina. Sana doctrina es nuestro comportamiento, vivir conforme a lo que habla la palabra de Dios y preservar el verdadero evangelio, que es el único de Jesucristo, que somos salvos por fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque si estamos pensando que nosotros tenemos que hacer algo para entrar al cielo junto con la obra de Jesucristo, estamos apostatando, ¿verdad? Ahora escuchemos, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros, tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Ya vieron? Es por la fe, ¿verdad? No por obras. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en lascivia, y negando el único Señor y Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Porque dice aquí, ¿verdad? Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado. Ahora vamos a irnos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver lo que está hablando aquí, ¿verdad? El Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice así, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo acelerada perdición. Aquí muchos se confunden, pero esta es una persona que ya ha sido salva, no ha sido salva. ¿Por qué? Está negando que Jesucristo compró, ¿verdad? Jesucristo pagó por todo el mundo, pero lo único que el ser humano, el creyente, ¿verdad? Depositar su fe en la sangre de Jesucristo. Eso es lo único. Eso es lo que salva al hombre. La fe en la obra pura de Jesucristo. No hay nada más que hacer. Ahora, cuando el Espíritu Santo, ya habiendo visto a la persona que está compungida, está arrepentida, ¿verdad? Reconociendo su ser, que eres pecador, el Espíritu Santo es el que lleva la convicción y el Espíritu Santo es el que regenera a la persona. La persona se confunde en tratar de venir limpia ante los ojos de Dios cuando el hombre no puede. No podemos nosotros venir limpios ante los ojos de Dios. El único que nos limpia es creyendo en la sangre de Jesucristo. Entonces la sangre de Jesucristo es empleada porque es dada y preservada. Está en el tabernáculo celestial, ¿verdad? Nosotros al escuchar el evangelio, ¿verdad? Nosotros al creer, al instante nosotros somos limpios. Nuestra alma es limpia. El cuerpo quiere pecar. Pero el único que nos da fortaleza es el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos piensan que no, estoy mal hoy. Yo ando muy mal ahorita, no puedo. Hasta cuando esté bien con Dios. Nunca vamos a venir ante los pies del Señor de esa manera, porque el único que nos limpia es Jesucristo, ¿verdad? Entonces muchos se confunden en esto. El versículo 3, y por avaricia, herejía, ¿verdad? De perdición, y aún negando al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismo acelerada perdición, ¿verdad? Ellos niegan, estos hombres no son salvos, porque están negando el precio que Jesucristo pagó, pero ellos traen encubiertamente herejías, mentiras, ¿verdad? Para que la gente crea en que uno tiene que hacer bonitas cosas
Yo tengo que dar a los pobres para ir al cielo. Yo tengo que hacer lo bueno para ir al cielo. Y eso es mentira, ¿verdad? Ahora el versículo 3 dice, y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué es lo que está siendo blasfemado? ¿Qué es el camino de la verdad? El evangelio. El evangelio es blasfemado porque se está escondiendo la verdad y se está dando mentira, ¿verdad? El evangelio de salvación es que Cristo murió por tus pecados, nuestros pecados, ¿verdad? El Señor resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Ahora todo mundo el que cree en Él, en lo que hizo, ¿verdad? Es lo que nos salva. Esa es la verdad que está siendo blasfemada. Ahora, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Estas personas saben lo que está haciendo. Estas personas saben que están robando, ¿verdad? Están haciendo dinero por medio de la fe, ¿verdad? Aprovechándose de personas humildes, ¿verdad? Y también muchos, ¿verdad? Por ignorancia, ¿verdad? Sin ofender a nadie, por ignorancia de no leer, de no tratar de pedirle al Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la verdad? Entonces, el Señor siempre está dispuesto, ¿verdad? A revelar la verdad. Pero el hombre tiene que nacer de corazón, ¿verdad? Del hombre. Ahora, vamos otra vez, ¿verdad? A Judas, versículo 3 al 4, dice, amados, por la gran solicitud que tenía yo de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis. ¿Ya vieron? Tenemos que nosotros estar firmes, ¿verdad? De contener lo que se nos ha dado, eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque ciertos hombres han encubiertamente entrado, los cuales desde mucho antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo a la gracia de nuestro Dios en lascivia y negando el único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya vieron? Negar al Señor, ¿qué significa? Yo conozco otros caminos. No, yo no quiero escuchar esto. No, es que yo tengo la razón, yo sé dónde voy, ¿verdad? Esto es una mentira y desafortunadamente, ¿verdad? Negando a Jesucristo, ¿verdad? Y su sacrificio. Ahora vamos a leer, ¿verdad? Como les dije, Hebreos capítulo 9, para que distingamos dónde empieza el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza al instante que Jesucristo da su vida, derramó su sangre. Ese es el nuevo pacto ya, ¿verdad? Confirmado en la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Ahora, como vamos a leer Mateo capítulo 17, aquí nos indica que Jesucristo está con vida todavía, ¿verdad? En ese instante Él está con vida, el cual se puede ver claro, después que leamos estos dos versículos de Hebreos 9, 16, 17, claro que Jesucristo, cuando estaba con vida, era el Viejo Testamento todavía. No está confirmado el Nuevo Testamento. Entonces Jesucristo estaba cumpliendo con la ley, lo que nosotros nunca podríamos hacer, ¿verdad? Ahora leemos, ¿verdad? Hebreos 9, 17, 17. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Ya vieron? Es necesario que haya muerte del testador para ser confirmado o entregado o ser cambiado, ¿verdad? 17. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Ya vieron? Entonces, al instante que Jesucristo fue crucificado y murió, allí fue confirmado ya, ¿verdad? El Nuevo Testamento. Y eso es con sangre. Pues Jesucristo derramó la sangre, ¿verdad? Sangre. Ahora empezamos aquí vamos a dar, ¿verdad? No vemos todavía la cruz de Jesucristo porque, como estamos hablando, ahora Jesucristo no ha sido crucificado. Adán, primero, ¿verdad? Noé, Abraham, Moisés. No vemos la cruz. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía, cuando vamos a leer ahorita
Mateo 17, no ha sido crucificado. Vamos a leer aquí. Mateo 17. Jesucristo está vivo en este instante cuando leemos, ¿verdad? Dice 17, el 1 en adelante. Y después de 6 días Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva arriba a un monte alto aparte. Y fue transfigurado delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces respondiendo Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tabernáculos, para ti uno, y uno para Moisés y uno para Elías. Y estando aún hablando, él, he aquí una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido, a él oír. Ya vieron, aquí el Señor, ¿verdad? Dios Padre, reprendiendo a Pedro que se callara, ¿verdad? Y que escuchara a su Hijo amado, ¿verdad? A él escuchar, ¿verdad? El Señor Dios está diciendo: en él, en mi Hijo, yo estoy complacido. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba siendo obediente en todas las leyes que Dios había dado, ¿verdad? Entonces Jesucristo siempre cumpliendo, ¿verdad? En su vida, todo lo que el Señor demandó. Y lo cumplió, ¿verdad? Versículo 6. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y temieron en gran manera. ¿Verdad? Temieron, ¿verdad? Porque la voz del Señor, ¿verdad? 7. Mas Jesús llegando les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y cuando descendían del monte, les mandó Jesús diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Ya vieron? No había todavía sido confirmado el Nuevo Testamento. Versículo 10. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que Elías es ya venido y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Aquí el Señor, ¿verdad?, está diciendo, ¿verdad?, que Elías ya vino, pero era en manera de espíritu, ¿verdad?, que era Juan el Bautista, ¿verdad? Pero Elías viene, ¿verdad? Elías viene. Versículo 13. Los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y cuando ellos fueron venidos a la multitud, vino a él cierto hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traédmelo acá. El Señor se enojó, ¿verdad? Porque ellos caminando con el Señor Jesucristo vieron que el Señor, ¿verdad?, hacía muchos milagros, y ellos, aún viendo, aún así no tenían la suficiente fe, ¿verdad?, de creer que ellos podían hacerlo, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. 18. Respondió Jesús al demonio y salió de él, y el muchacho fue sano desde aquella hora. Entonces vinieron los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿Por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Y esto igualmente pasa, ¿verdad?, en el Evangelio de Salvación, ¿verdad? El hombre se pierde porque quiere. Una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el hombre va al infierno? Dios no manda, Dios no envía a nadie al infierno. El hombre escoge por su cuenta. Un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy enfermo, un ejemplo.
yo tengo asma. Voy a ver al doctor. Yo siento que tengo algo, ¿verdad? Tengo algo, tengo un mal. El doctor me da el diagnóstico. Me dice, tienes asma. Aquí tengo este spray que te va a aliviar de tu alma. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si yo digo, no voy a tomar esto? A mí no me importa. Es mi responsabilidad si yo quiero curarme, ¿verdad? O seguir con la enfermedad. Igualmente, el Señor nos da a escoger al escuchar el Evangelio, ¿verdad? Mi Hijo lo he enviado para pagar por tus pecados. La condenación que tú y yo, ¿verdad? Debemos de pagar, y los pecados se pagan en el infierno. Entonces, ¿qué decisión tomamos nosotros? ¿Queremos ir al infierno? ¿Verdad que no? Pero nosotros tenemos un deseo. En nosotros existe el mal, ¿verdad? A mí me encantaba tomar licor, ir a fiestas, ver pornografía y muchas cosas, ¿verdad? Pero llegó un tiempo que yo vi en mí y tenía la necesidad. Me sentía vacío, no era feliz, hacía cualquier cosa y no me satisfacía, no me llenaba. Me levantaba al siguiente día, lo mismo, ¿verdad? Y entonces comenzaba a pensar, a dar vuelta y vuelta y vuelta, y hasta que por fin, ¿verdad? Que el Señor a veces, no, a veces no, Él muchas veces pone obstáculos para que nosotros lleguemos al entendimiento que necesitamos ayuda, ¿verdad? No sé si a veces ustedes han sentido depresión, soledad, tristes porque no saben ni lo que es, no pueden expresar lo que se siente. Pero es allí donde el Señor está tocando el corazón de la persona, ¿verdad? Porque de esa manera de amor, porque eso es amor, el Señor quiere despertarte, ¿verdad? De que hay una medicina que puede quitar eso. ¿Y por qué? Porque el hombre busca la pornografía, la droga, cualquier cosa, ¿verdad? Que uno esté adicto. ¿Por qué? Tratar de llenar ese vacío, y eso se llama pecado. ¿Por qué? Porque tu ser, el alma, el ser, cuando uno se siente así deprimido, solo, acosado, nos acosa el pecado, ¿verdad? Por eso nos sentimos así. Es culpa. Es culpa. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Aprender de mí que mi yugo es liviano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que quita ese yugo, ¿verdad? Quita esa gran piedra que cargamos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay algo, ¿verdad?, que sucede en el cristiano cuando el cristiano escucha el Evangelio, lo medita, y lo que hace el Señor, ¿verdad? Cuando uno de verdad ha reconocido la naturaleza pecaminosa que existe en nosotros, el Señor quita esa culpa, ¿verdad? Creyendo en el Evangelio. Esto es muy importante porque muchos rechazan la religión. Yo no quiero escuchar de eso, ¿verdad? Rechazamos. Y esto me sucedió muchas veces a mí, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿verdad? Este peso, gracias al Señor, que se me quitó. Aunque no lo crean, ¿verdad? Yo, si muero ahorita, muero contento porque sé dónde voy. Y ese es el temor de muchos. No saber dónde va uno. Y la culpa que existe en el alma. El alma es lo que tú eres, ¿verdad? Cómo te expresas, cómo hablas, esa es tu alma, tu corazón, ¿verdad? Entonces, el Señor ve, ¿verdad? Y Él entiende y conoce los pensamientos del corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos decir que somos buenos, porque un pensamiento malo
es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, todos transgredimos la ley, todos desobedecemos a Dios y nosotros no podemos estar pensando, no, si yo soy bueno, ¿verdad? Porque sería un acto de orgullo, ¿verdad? No darle la gloria al Señor, y es una manera de humillarse ante Dios. Señor, yo reconozco que soy pecador y necesito ayuda. ¿Y la ayuda cuál es? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Volviendo al versículo 18, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este género no sale sino por oración y ayuno. Está hablando de los demonios, ¿verdad? Y estando ellos en Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día será resucitado. Aquí el Señor, ¿verdad? Él profetizando su muerte, ¿verdad? Y resurrección. Y ellos se entristecieron en gran manera, y cuando fueron venidos a Capernaum, vinieron a Pedro los que recibían las 2 dracmas, y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Estaban cobrando impuestos, ¿verdad? Él dice, sí. Y cuando él entró en la casa, Jesús le previno diciendo, o sea, como agarrando a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quien reciben los tributos o censo, de sus hijos o de los extraños. Aquí le hizo una pregunta del Jesucristo a Pedro, y Pedro le dice, de los extraños, dice Jesús, luego libres son los hijos. Mas porque no lo escandalicemos, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómale, y abierta su boca hallarás un estatero. Tómala y dásela a ellos por mí y por ti. Pagando el Señor Jesucristo, ¿verdad? El mismo Dios, ¿verdad? El que creó todo. Nos da un ejemplo, ¿verdad? Él se hubiera retratado y hubiera dicho, yo soy Dios, ¿y por qué me cobran? ¿Verdad? Pero él, por dar testimonio y cumplir todo lo que Dios demandaba, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos hacer a la perfección. Aún cristianos no podemos hacer a la perfección, ¿verdad? Entonces, todos los días necesitamos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Con esto podemos ver, vamos a enseñar otra vez, Jesucristo está vivo todavía, entonces no hay cruz, no hay crucifixión. Esto quiere decir que el capítulo 17, todavía el Viejo Testamento, esto no le corresponde como doctrina a la iglesia, ¿verdad? Como muchos hacen. Por eso la iglesia es engañada, porque no leen, no estudian, ¿verdad? No hay un estudio bíblico que demuestre esto, ¿verdad? Para que la iglesia salga del error. Ahora, la iglesia en error se les engaña, ¿verdad? Y el mundo habla muy mal del cristiano. ¿Por qué? Porque muchos duermen espiritualmente y no leen, ¿verdad? Y el mundo se burla del cristiano. Pero bueno, esto, ¿verdad? Esto, todo por ahí, ¿verdad? El capítulo 17, ¿verdad? Y vamos a leer el capítulo 18 en la próxima ocasión, ¿verdad? Si el Señor nos permite. Así que concluimos por el momento, ¿verdad? Y si Dios quiere, hasta la próxima. Así que Dios los bendiga. Bye.